Muy buenos días, amigos de Palenque TV. Como siempre, para nosotros una satisfacción estar frente a sus pantallas en toda la ciudad de La Paz, fundamentalmente, y también, ¿por qué no decirles que estamos también contentos de estar a nivel nacional, en vivo y en directo? Nuestros temas generalmente y casi siempre se relacionan con lo que es el aparato locomotor, todo lo que significa músculos, ligamentos, articulaciones, fracturas, esguinces. Bueno, hay un sinfín de patologías que son inherentes al aparato locomotor por una y mil causas decididamente. Entonces, en ese sentido, hoy por hoy vamos a tocar un tema que es bastante preocupante por un lado para muchas personas, ni qué decir para aquellos deportistas, cuando de repente sienten algún dolor de rodilla. En ese sentido es que la rodilla, valga la pena hacer un preámbulo al respecto, la rodilla es una articulación bastante compleja que trabaja casi sincrónicamente con todos sus elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Esos elementos que tenemos en la rodilla son los ligamentos laterales, los ligamentos cruzados, el anterior, el posterior, los meniscos, uno interno, otro externo, los cóndilos femorales, la rótula, el tendón rotuliano, el cuádriceps, los ligamentos, los músculos que van de la parte posterior hacia anterior, que son también estabilizadores de la rodilla, ayudan en la función de la rodilla. Entonces, todos estos elementos trabajan sincrónicamente. Es por eso que la rodilla, cuando tenemos algún tipo de patología, algún tipo de lesión, no siempre deportiva, sino también a veces laboral, en el trabajo, una caída, personas que se caen en las gradas, personas que sufren accidentes, contusiones, golpes directos en la rodilla al caer de rodillas. Y también vamos a desgranar un poquito, si el tiempo alcanza, en lo que es la patología traumática también de la rodilla en cuanto al deporte. Aquí no solamente, como les decía, reiterando aquellas circunstancias, no solamente en el deporte, sino también en la actividad laboral, en la actividad diaria de todas las personas y también en todas las edades, porque hay niños que, por ejemplo, hacen deporte y de repente empiezan a sentir dolores de rodilla. Tienen una caída y de repente empiezan a sentir que les duele la rodilla y el niño o la niña directamente ya no pueden seguir haciendo deporte, se resisten, les duele mucho y lógicamente esto causa mucha preocupación para los padres. Entonces, como verán, la rodilla es un segmento del aparato locomotor sumamente complejo, del cual vamos a tener la oportunidad de referirnos a algunas lesiones, fundamentalmente aquellas lesiones que están dentro de la rodilla y que juegan un papel importante en cuanto a la estabilización, a la amortiguación, a la rotación y a la flexión, tanto hacia adelante como una flexión máxima o una flexión mínima, y esas flexiones a veces se dan también con el complejo de rotación. Entonces, como verán, hay un complejo de movimientos que se producen en la rodilla, los cuales, a través de sus elementos que hemos nombrado anteriormente, tienen que trabajar en forma sincrónica. Así es, entonces, para poder empezar el tema de hoy y que nos puedan comprender sobre lo que vamos a hablar el día de hoy, vamos a empezar con las imágenes para poder ubicarnos bien en cuanto un poquito a la anatomía, ¿no? Pues, como habíamos dicho, vamos a hablar el día de hoy de lesiones deportivas de la rodilla, aquellas que son las más comunes, porque hay varias, también decíamos, por ejemplo, las traumáticas, que pueden lesionar casi todo, en su mayoría, todas las estructuras de la rodilla. Sin embargo, afortunadamente estas no son tan comunes, pero también vamos a platicar un poquito de ellas el día de hoy. Si pasamos a la siguiente imagen. Ahí tenemos un dibujo, un gráfico que representa las estructuras internas de la rodilla, ¿no? Entonces, a los costados tenemos los ligamentos colaterales, el ligamento colateral lateral, que está en la cara externa de la rodilla, el ligamento colateral medial, que está en la cara interna. Luego tenemos a nivel ya del centro, en el interior como tal de la rodilla, tenemos los ligamentos cruzados, que se ven ahí como una X, como una cruz, el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior, que son los que le dan la estabilidad anterior y posterior a la rodilla, para que al hacer ciertos movimientos y al caminar, incluso al subir, bajar gradas, pendientes, la pierna no se nos vaya para adelante o para atrás, ¿no? Entonces son muy importantes estos ligamentos, los cruzados,
y a modo de amortiguación, como un colchón, tenemos los cartílagos, los meniscos, que están hechos de cartílago y colágeno y muchas otras sustancias colagenosas. Entonces tenemos los meniscos, el menisco interno, que está en la cara interna de la rodilla, y el menisco externo en la cara lateral, ¿no? Entonces todas estas estructuras funcionan de manera sincrónica entre sí para producir un buen movimiento de la rodilla y una buena funcionalidad de la rodilla, no solo al hacer actividad física deportiva, sino también al caminar, al subir, bajar gradas, al subir pendientes. Y es muy importante que estén saludables todas estas estructuras y firmes para poder hacer estas actividades sin complicaciones ni limitaciones. Siguiente imagen, por favor. Hablando inicialmente primero de los meniscos, tenemos dos meniscos, como pueden ver ahí, que es desde una vista, digamos, desde arriba, y son como unas semilunas estos meniscos que están ahí amortiguando el contacto entre el fémur, el hueso del muslo, y la tibia, que es el hueso de la pierna. Entonces están ahí estos meniscos amortiguando el choque, el contacto entre estos dos huesos, y con diferentes movimientos en específico estos meniscos se pueden lastimar, y al lastimarse se pueden romper, ya que no tienen una muy buena irrigación como los huesos, por ejemplo, que tienen una mejor irrigación. Entonces estos meniscos, dependiendo de dónde se encuentre la zona de la lesión, amerita un tratamiento en específico, ¿no? De los que vamos a hablar más adelante, pero esa es la estructura anatómica para que tengamos una idea más o menos de cómo son los meniscos en la parte interna de la rodilla. En algunas ocasiones, que son congénitas, por ejemplo, estos meniscos que tienen forma de semiluna tienen una forma completa, o sea, no son solo una semiluna, sino es un círculo casi completo. Eso es lo que nosotros conocemos como menisco discoide, y este menisco puede también, como es congénito, y da síntomas a edades tempranas de la vida, como a los 12, 13 años más o menos, que ya empezamos a practicar una actividad física deportiva un poco más intensa. Entonces a esas edades se puede identificar este tipo de menisco, y hay que regularizar, ¿no? Este menisco, que es completamente redondo, no es una semiluna y es algo congénito. Entonces nada más para que sepamos que sí existe también ese tipo de formación del menisco, ¿no? Sí. Fernández, interesante cómo a través del conocimiento anatómico de la rodilla podemos involucrar, diríamos, todos estos elementos que de alguna manera tienen ciertas características. Por ejemplo, los meniscos en la parte periférica son más gruesos que en la parte más interna, que es más delgada. Esto constituye una especie de cuña en todos los movimientos de rotación que hacen los cóndilos femorales sobre los meniscos y lógicamente sobre el platillo tibial. Aparte de que son amortiguadores, son estabilizadores en la parte anterior y posterior a través del cuerno posterior y del cuerno anterior, que, como decía anteriormente, los meniscos tienen cierta característica de constitución. La parte periférica es la parte más irrigada del menisco, mientras que la parte interna, la parte más delgada, es la parte más frágil, es la parte cartilaginosa, que lastimosamente no tiene irrigación, y por eso es que sus lesiones son sumamente fáciles de producirse cuando hay cierta torsión en la rodilla. Es decir, que estos elementos que constituyen elementos valiosos en determinado momento de la vida, especialmente en la vida deportiva, constituyen estabilizadores importantes. Y lo que tú has nombrado es algo interesante, que es el menisco discoide, que de alguna manera ocupa toda la superficie del platillo tibial y que es una anomalía de repente congénita de formación de los meniscos en la etapa embrionaria. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Entonces, de esta manera, en ciertos movimientos es que se pueden lesionar estos meniscos, ¿no? Lo más común es que cuando la rodilla se va para afuera y hay como una rotación externa, ese movimiento en conjunto produce lesión generalmente del menisco interno, además de que también puede asociarse a lesiones de los ligamentos cruzados. Generalmente siempre van
combinadas las lesiones, ¿no? No es tan común que se lesione solo un menisco, pero también puede pasar. Pero lo más frecuente es que a través de este movimiento de que la rodilla se va para afuera y hay una rotación externa, se lastima el menisco interno. Y al revés, cuando la rodilla se va para adentro y hay una rotación interna, ahí se puede producir una lesión a nivel del menisco externo, como se puede ver ahí en las imágenes, ¿no? A través de estos mecanismos de lesión se lesionan ambos meniscos y a veces en conjunto con los ligamentos cruzados. Sí, agregando a estos conceptos de la posición de la rodilla en el momento de la lesión, vale la pena recalcar que dentro de lo que es la fisiopatología de las lesiones de rodilla, especialmente de los meniscos, generalmente la rodilla o está en valgo hacia adentro, que es lo más frecuente, o está en varo hacia afuera, es decir, las rodillas en el momento de la torsión, la rodilla se encuentra en flexión y posiblemente con inclinación hacia adentro. Entonces ahí es donde se producen las diferentes lesiones de los meniscos, y cuando se produce la lesión a la inversa, es decir, cuando la rodilla está en flexión y con rodilla hacia afuera, entonces se produce la lesión correspondiente de lo que es el menisco interno fundamentalmente. Entonces, vale la pena aclarar esto porque de alguna manera para nosotros es sumamente importante los antecedentes en los cuales se ha presentado la lesión. Si es que ha rotado, si es que se ha caído solo, si la rodilla se le ha ido hacia adentro, si se ha ido hacia afuera, si ha caído en flexión, si encima de aquella torsión ha habido un adversario o un compañero que ha caído sobre la rodilla, forzando todavía mucho más este tipo de lesiones que se producen dentro de la rodilla. Ahora, vale la pena aclarar que en la parte fisiológica de la estabilidad de la rodilla, los ligamentos, tanto laterales como los ligamentos cruzados, el anterior y el posterior, y los meniscos, son los responsables de la estabilidad de la rodilla. En flexión de rodilla, los músculos por momentos dejan de trabajar. ¿Y quiénes son los responsables de la estabilidad? Toda la parte ligamentaria y meniscal. Por eso es que cuando la rodilla está en extensión completa, tanto los ligamentos como músculos, en este caso que son el cuádriceps, la región de los isquiosurales, la parte posterior del muslo, dan la estabilidad cuando la rodilla está en extensión. Pero cuando la rodilla está en flexión, esa estabilidad proporcionada por los músculos deja de trabajar e intervienen los ligamentos y intervienen los meniscos. Por eso es que es importante para nosotros especialmente que vemos día a día las lesiones deportivas, las lesiones de gente, ya sean niños, ya sean adolescentes, ya sean adultos o de niveles competitivos. Es importante el recordar cómo fue la lesión, cuándo se produjo, qué es lo que sintió el atleta, qué es lo que sintió el paciente, para determinar y llegar a un diagnóstico. Al fin y al cabo, diríamos siempre, la parte semiológica, la parte del examen clínico que se hace en consultorio es sumamente importante, María Fernanda, para corroborar todos estos antecedentes con la posible lesión que haya podido suceder dentro de la rodilla. Sí, pasamos a la siguiente imagen, por favor. Como decíamos, una combinación de estos movimientos son también la causa de la lesión de los ligamentos cruzados. Entonces, en estas rotaciones y en estos desvíos en valgo, en varo, se puede producir, además de la lesión en el menisco, la lesión del cruzado anterior, que es el ligamento que más comúnmente se lesiona. Y el motivo más común y el que más vemos nosotros en la consulta es que el paciente refiere que iba corriendo, jugando al fútbol o alguna otra actividad deportiva, y el pie se queda en el piso trabado y la rodilla sigue el movimiento que estaba teniendo la persona, y en ese momento pues se produce como una alteración de la función, se produce esa rotación y ese valgo o varo de la rodilla, y así es como se lastiman el menisco y el ligamento. En la imagen que podemos ver ahí puede haber una lesión parcial, o sea que el ligamento no se ha llegado a romper por completo, pero sí hubo un desgarro de las fibras, porque el ligamento cruzado anterior está compuesto por dos haces. Por dos haces, y se puede lastimar solo uno o solo los dos. Entonces tenemos la lesión parcial, que es un desgarro solo de una parte, no es la ruptura completa, digamos, del ligamento, y también puede darse la ruptura completa
del ligamento, y ahí sí hay una inestabilidad importante, y nosotros en la exploración física, en la consulta, podemos constatar esa ruptura a través de unas maniobras en las que la pierna no tiene ese tope, esa resistencia, ese límite que le da el ligamento cruzado anterior, y entonces la pierna se desliza para adelante en relación al fémur, al muslo, digamos, ¿no? Entonces, todos esos datos a nosotros nos dan la idea de que hay una lesión efectivamente del ligamento cruzado anterior, y hay que complementar la clínica con ciertos estudios de exámenes complementarios. Inicialmente siempre una radiografía, porque también se pueden asociar a estas lesiones de los meniscos y de los cruzados fracturas, mínimas fracturas o avulsiones, que es cuando se fractura el lugar donde se inserta ese tendón, y entonces jala muy fuerte, y por eso es que se puede dar una fractura que es pequeña, pero sí hay fracturas. Entonces, por eso siempre es muy importante, como examen complementario, hacer una radiografía, ¿no? Y posteriormente también ayudarnos de una resonancia magnética, que es el estudio por excelencia, que nos va a enseñar y nos muestra cómo son los ligamentos, cómo están, si están rotos o no, y también los meniscos, ¿no? Más adelante vamos a ver unas imágenes de cómo se ven las lesiones de los meniscos y de los ligamentos en una resonancia magnética. Sí, María Fernanda, agregando un poco a lo que es la lesión misma en la parte deportiva, o más que todo en la lesión misma, no solamente en la parte deportiva, sino en la exigencia máxima que tiene la rodilla en cuanto a esos desplazamientos que hemos hablado, que están supeditados, que están regidos por los ligamentos. Entonces, esta situación en la rodilla tiene diferentes alcances, porque aquí estamos viendo en las imágenes una ruptura parcial que, como tú decías, una parte del menisco ha logrado desgarrarse. Tenemos una completa donde hay una ruptura total del ligamento cruzado anterior, y en la imagen más grande tenemos una desinserción, es decir, un arrancamiento de la inserción del ligamento cruzado anterior en el medio de la tibia. Entonces son diferentes lesiones que de alguna manera nosotros tenemos que tratar de diagnosticarla antes de llegar a los estudios de los complementos, digamos los estudios para llegar a un diagnóstico preciso, que es, como tú has dicho, una resonancia magnética. Por eso es que la clínica para nosotros es importante. Vale la pena, María Fernanda, que a veces cuando se producen este tipo de lesiones hay un derrame. La rodilla está hinchada y el paciente a veces en el momento de la lesión siente que ha sonado la rodilla, ha sufrido un chasquido, y que lastimosamente a veces ese chasquido es con dolor. Ese chasquido puede ser por momentos insignificante, pero de repente la rodilla, con el transcurso de los minutos al haber sucedido la lesión, se produce un derrame articular. Esto, ¿por qué trato de enfocar, diríamos, el derrame articular? Porque para nosotros es sumamente importante cuando la rodilla está con mucho aumento de volumen y a veces con mucha distensión, con mucha elongación de la cápsula articular, hay un derrame. Evidentemente nosotros tenemos que constatar qué tipo de derrame es, porque eso también nos va a llevar a un diagnóstico. Cuando hacemos la artrocentesis, es decir, hacemos la evacuación de este líquido o de este derrame, nos podemos encontrar con dos alternativas. Una, que sea un líquido sinovial transparente, del color de la orina, transparente, que no haya nada de sangre. Entonces ahí podemos estar un poco tranquilos de saber que posiblemente la lesión ha sido más que todo una torsión bastante fuerte, pero que no ha habido todavía ninguna lesión, o no ha habido lesión de estos elementos. Pero cuando nosotros hacemos la artrocentesis, es decir, la evacuación de este líquido y sacamos sangre, tenemos que sospechar que algún elemento de estos que estamos hablando, ya sea el ligamento cruzado anterior, el cartílago articular y el menisco o uno de los meniscos, ha sufrido alguna lesión, y por ello ya recurrimos a la parte de estudios complementarios como ser la resonancia magnética, la tomografía, para determinar qué tipo de lesión hay dentro de la rodilla. Si es una lesión
de cartílago, si es una lesión de ligamentos, si es una lesión de menisco. Entonces, estos estudios nos van a llevar a un diagnóstico mucho más preciso. Ahora, también nos hemos olvidado de un otro elemento que trabaja muy bien dentro de la rodilla, que es el elemento que lubrica la rodilla, que es la membrana sinovial. A veces la membrana sinovial actúa emanando o produciendo más líquido sinovial de lo normal para lubricar la rodilla cuando hay a veces movimientos bruscos de la rodilla sin que haya lesión, o trabajo, diríamos, de prolongado, de un trote, de una caminata por terrenos irregulares. De repente la persona termina de hacer esa caminata por terrenos irregulares y al día siguiente o a los 2 días la rodilla está totalmente hinchada. No ha tenido ninguna caída, ninguna lesión, ninguna torsión o nada, y solamente hay un antecedente que para nosotros es traumático indirecto, que es el esfuerzo que ha hecho la rodilla por terrenos irregulares en una larga caminata. Entonces la rodilla, ¿cómo se defiende? Se defiende produciendo líquido sinovial para lubricar mucho más la rodilla en son de defensa. Pero a veces este líquido sinovial también es bastante, diríamos, de mucha cantidad, y esto también puede producir mucho dolor por distensión que para nosotros significa la elongación exagerada de la cápsula articular, que da mucho dolor. Así es. Entonces, continuando con el tema, siguiente imagen, por favor. Ahí vemos una resonancia magnética, que es, como decíamos, el examen complementario por excelencia que nos ayuda a identificar las lesiones de las partes blandas dentro de la rodilla. Entonces, en la imagen de la izquierda podemos ver apuntado con una flecha roja cómo se ve un menisco roto en un corte, porque la resonancia magnética nos muestra 3 diferentes cortes, por eso es también un muy buen estudio, porque nos da una imagen en 3D, por así decirlo, de las estructuras, ¿no? Entonces, en este corte, en la imagen que tenemos aquí, es una imagen vista de lado de la rodilla, y se puede ver ahí como lo normal es como se ve en la imagen de la derecha, como está señalado con la flecha verde, que se ve un triangulito negro, completo, íntegro, que tiene sus bordes, o sea, está bien delimitado, no hay nada que se interponga en ese triángulo negro, y se ve así completo el triángulo negro. Y en cambio en la imagen de la izquierda podemos ver que ese triángulo negro ya no es íntegro y que hay una imagen blanquecina ahí en el medio que nos da una idea sugestiva de que sí, efectivamente hay una lesión de menisco, ¿no? Pasamos a la siguiente. Y en esta otra imagen vemos cómo se ve los ligamentos cruzados. En la imagen de la izquierda, apuntando con la flecha blanca, ese es el ligamento cruzado anterior, que se ve íntegro, así que corre como una banda, ¿no? Una banda negra que corre sin lesionarse, y detrás de esta hay otra que la cruza, que es el ligamento cruzado posterior, que en este corte no se ve muy bien, pero sí lo alcanzamos a ver, y sí se puede ver que ya empieza su trayecto hacia el otro lado, hacia el fémur, ¿no? Sin embargo, en la imagen de la derecha podemos ver que esas imágenes cruzadas no están ahí presentes. Entonces, en esa imagen se puede entender que efectivamente hubo una lesión de los ligamentos cruzados, y por eso es que no se los puede distinguir y no se ven tan claramente como se puede ver en la imagen que está en la izquierda, ¿no? Siguiente imagen, por favor. Entonces, hablando un poquito del tratamiento, generalmente cuando estos ligamentos, en especial los ligamentos, están lesionados, tenemos que recurrir al tratamiento quirúrgico. Cuando están lastimados, cuando están rotos por completo, y si hay una inestabilidad y hay mucho dolor, y es una persona también mucho depende de las características de la persona, de la edad, a lo que se dedica en su día a día. Entonces, dependiendo de todo eso, se puede optar por el manejo quirúrgico, que en este caso, en la gran mayoría, se recurre a lo que nosotros conocemos como la artroscopía. La artroscopía consiste en lo que pueden ver ustedes en la imagen, que significa artroscopía que por unos portales, unos abordajes muy pequeños, como de 1 centímetro más o menos, nosotros introducimos una cámara por un lado, y por el otro lado el instrumental que nos va a permitir hacer el tratamiento necesario, ¿no? Entonces, en eso consiste la artroscopía, en hacer unas heriditas muy pequeñas en la rodilla,
y a través de uno de los portales vemos con una camarita las estructuras que hay internamente en la rodilla sin la necesidad de hacer una herida o un abordaje mucho más amplio, ¿no? Entonces, este sistema del artroscopio llena la articulación de líquido y ese líquido nos permite ampliar la articulación para poder trabajar y manipular ahí y hacer el tratamiento dependiendo del tratamiento que requiere el paciente, ¿no? Entonces es una muy buena opción de tratamiento quirúrgico la artroscopía para lesiones de los ligamentos y de los meniscos también, ¿no? Además de que también es un método diagnóstico, también se puede utilizar como método diagnóstico cuando cuando todavía persiste la clínica y sin embargo en los estudios complementarios no hay un muy buen, no se puede observar una lesión como tal, pero todavía hay dolor y molestias, entonces en esos casos también podemos hacer uso de la artroscopía como método diagnóstico. Nosotros ya que directamente a través de esa cámara vemos el interior de la rodilla y ahí podemos identificar con exactitud cuáles son las lesiones, porque pues ya estamos en visión directa del interior de la rodilla sin la necesidad de hacer una herida muy grande, ¿no? Sí, María Fernanda, me gustaría, por favor, a controles, si es que podemos retornar a las dos imágenes anteriores donde vemos la resonancia magnética. Bien, muchas gracias. En ese sentido es que ¿por qué he tratado de retornar estas dos imágenes? Más que todo para que la gente sepa que el estudio de resonancia magnética no solamente nos muestra la parte interna de la rodilla, sino nos muestra los elementos aledaños a la rodilla que también son parte de la estabilidad, parte de las lesiones de rodilla que tenemos en la parte deportiva fundamentalmente. Nos muestra el cuádriceps, nos muestra la rótula, nos muestra el tendón rotuliano, nos muestra la bolsa de Hoffa que está detrás del tendón rotuliano, nos muestra la calidad y la superficie de los cóndilos femorales, nos muestra la superficie del platillo tibial y nos muestra lógicamente nuestro objetivo, ver los meniscos a cabalidad. Pero valga la aclaración, si bien la resonancia magnética nos orienta muchísimo a saber que tenemos, como en este caso ustedes están viendo con la flecha roja, están viendo una imagen de un triángulo negro que en la imagen de la derecha donde está la flecha verde se debería ver así el menisco normalmente, un triángulo totalmente negro, sin entrada de luz, sin nada, es decir, completamente negro. Esa zona del menisco es la parte anterior del menisco y el otro triángulo que está en la parte posterior también se lo ve completamente negro. En la zona de lesión donde está la flecha roja podemos ver la imagen de la entrada de luz o una línea blanquecina dentro del triángulo. Eso ya nos muestra que hay una lesión meniscal, pero no nos muestra lo que decías al último del comentario, no nos muestra la magnitud real de la lesión. Entonces, cuando hacemos el estudio ya a través de la resonancia magnética, ya podemos tomar la decisión de hacer una resonancia magnética, primero con fines de ratificar el diagnóstico inicial, el diagnóstico semiológico, el diagnóstico por los antecedentes que ha tenido, por los que nos cuenta el paciente cómo se ha caído o el atleta, cómo se ha lastimado, y entonces ya con el estudio de resonancia magnética de alguna manera podemos ratificar el diagnóstico y lo que nos faltaría es, entrando a la rodilla, ver la magnitud de la lesión, en este caso de la lesión meniscal. Si podemos ir a la otra imagen, por favor. Y ahí en una vista diríamos casi totalmente lateral vemos la indemnidad de los ligamentos cruzados, el anterior y el posterior, unas franjas negras que están en la parte media de la rodilla y otra franja negra en la parte posterior de la rodilla. Pero al margen de estos elementos podemos ver la parte terminal del fémur, podemos ver el platillo tibial, la parte proximal de la tibia. Vemos una franja negra por delante que es el tendón rotuliano, vemos la rótula, vemos el cuádriceps, vemos el tejido de la bolsa de Hoffa, luego vemos la parte posterior, los músculos que están en la parte posterior de la rodilla. Entonces la resonancia magnética no solamente nos orienta en función de lesiones meniscales o de ligamentos, sino también nos puede orientar y nos puede precisar lesiones de cartílago, donde los cartílagos recubren las superficies articulares
del cóndilo femoral, de los cóndilos femorales y del platillo tibial. También podemos ver lesiones a través de la resonancia, la superficie de la rótula y también la ubicación de la rótula en cuanto a la parte anatómica. Como verán ustedes, directamente la resonancia magnética nos muestra todos los elementos blandos y duros y o cartilaginosos que tiene la rodilla y nos da una precisión, yo diría, de por lo menos el 95%. Siempre puede haber un margen de error aún en la resonancia. Entonces, cuando hacemos la artroscopía ya basados en la clínica, basados en los antecedentes, basados en la lesión, basados en la sintomatología que presenta el paciente de inestabilidad o de bloqueo o de que no la siente la rodilla como es, como antes la sentía, entonces hacemos la resonancia magnética para ratificar el diagnóstico, para que también el atleta en este caso se sienta más seguro de que realmente estamos ante una lesión y que necesitamos solucionar. Ahí procedemos ya con planes netamente quirúrgicos de solucionar un problema meniscal y o posiblemente un problema de ligamentos cruzados. También es importante, pero, mencionar que la resonancia magnética, si bien, como dices, nos puede dar un diagnóstico muy certero, tiene una sensibilidad y especificidad generalmente muy altas, no es ideal hacer este estudio inmediatamente después de la lesión. ¿Por qué? Porque cuando nos lesionamos hay todo un proceso inflamatorio de por medio que puede darnos imágenes que realmente no están ahí, o sea que no es una lesión como tal, por todo lo que está sucediendo en la rodilla en las primeras horas, digamos, posteriores a la lesión, ¿no? Entonces también es importante saber eso, que no es necesario tomar inmediatamente la resonancia magnética. Podemos esperar a que baje la inflamación una semana, unos 10 días, y después de eso también podemos complementar con la resonancia magnética. Si la tomamos ese mismo momento que pasó la lesión, entonces vamos a ver mucho líquido, mucha inflamación, va a haber muchas imágenes que se nos van a alarmar mucho, y en realidad es nada más el proceso inflamatorio, ¿no? Entonces también que sepan ese pequeño detalle de cuándo tomar la resonancia magnética. Bien, ahora sí podemos pasar ya al segmento de lo que es la artroscopía, como tú habías mencionado. Son abordajes pequeños, por incisiones pequeñas, se coloca una cámara, se coloca el instrumental para poder operar, un otro abordaje para la insuflación de la articulación a través del suelo para tener un poco más de espacio, porque la rodilla es un espacio cerrado y de alguna manera necesitamos separar un poquito el fémur de la tibia, y lógicamente a través del ingreso de líquido, que generalmente es suero, podemos ampliar este espacio y poder trabajar mejor. Vale la pena recalcar que este procedimiento artroscópico es mínimamente invasivo por la incisión que se produce. A eso llamamos una cirugía mínimamente invasiva, porque son 2-3 incisiones pequeñas y que lógicamente ya no deterioran mucho la estabilidad de la rodilla. Antes se hacían incisiones grandes de 10-15 centímetros en la parte interna o en la parte externa para poder solucionar los problemas meniscales y la parte ligamentaria también. Y por qué no decir, en algunos casos la parte de cartílagos, las lesiones de cartílagos o los desprendimientos o fracturas cartilaginosas, pero había que abrir la rodilla y hacer incisiones grandes. Mientras tanto, con el advenimiento de la artroscopía, gracias a Watanabe, ya directamente tenemos este procedimiento que de alguna manera es mínimamente invasivo por un lado, y por otro lado hay otra cosa sumamente importante, es la cirugía que de alguna manera da cierta seguridad, yo diría en un 95%, de no tener procesos infecciosos. ¿Por qué? Porque mientras va entrando suero a la rodilla, va saliendo por otra vía, va lavando la articulación, y esto evita que haya alguna infección, como cuando se hace una cirugía abierta. Entonces, por ese lado, también tiene una de las grandes ventajas la artroscopía, en ese sentido de que al ser mínimamente invasivo, hay menos contaminación y menos exposición de la articulación, por un lado. Y por otro lado, también podemos hacer artroscopía en casos especiales, artroscopía con anestesia local, como tratamiento ambulatorio. Hay algunas patologías que se pueden solucionar a través de la artroscopía en consultorio lógicamente con todas las medidas de esterilidad que pueden haber para un procedimiento de esta naturaleza, pero se considera que también se puede hacer este tipo de tratamiento en forma ambulatoria, y el paciente, después de haber hecho el examen
examen, el estudio y haber hecho posiblemente alguna pequeña operación, especialmente de meniscos o de retirar lo que nosotros conocemos como ratas articulares, que son pedazos de menisco que a veces están flotando dentro de la rodilla y que bloquean en algunos casos la rodilla. Entonces, se pueden hacer este tipo de procedimientos en forma ambulatoria con anestesia local. Y lógicamente ya la otra parte es la parte quirúrgica, donde cuando queremos hacer reparación, ya sea de meniscos, ya sea de cartílago, ya sea de ligamentos cruzados anterior o posterior, eso ya decididamente son cirugías que requieren un espacio de quirófano con bajo anestesia, de la cintura para abajo, o en todo caso de anestesia general. Muy bien, y antes de continuar con el tratamiento y lo que podemos realizar para tratar las rupturas de menisco y de los ligamentos, vamos a ir a un corte y ahí debajo en el pie de la pantalla tienen el número del WhatsApp para que manden sus consultas, no necesariamente respecto al tema de hoy, sino a cualquier duda que tengan acerca del aparato locomotor. Y enseguida regresamos. Bien, nuevamente con ustedes, queridos amigos de Palenque TV. Gracias al canal estamos en sus hogares, en la ciudad de La Paz, en vivo y en directo, y también a nivel nacional. Para nosotros es muy importante porque de alguna manera siempre tratamos de alguna manera satisfacer las inquietudes de muchas personas que tienen diferentes patologías en lo que respecta al aparato locomotor, donde prácticamente hemos hecho la especialidad, donde tratamos día a día de superarnos cabalmente para llegar a buenos diagnósticos, buenos tratamientos, evitar de alguna manera algunas patologías que todavía se pueden frenar. Si volvemos al tema de lo que estábamos hablando sobre la rodilla y sobre lo que significa la artroscopía, porque es muy importante. En algunos casos, cuando de repente tenemos imágenes de resonancia magnética, a veces no consideramos la posibilidad de otras patologías de origen inflamatorio que pueden simular lesiones meniscales o los famosos síndromes meniscales, y de repente entrar a una rodilla con un diagnóstico entre comillas preciso y encontrarnos con plicas sinoviales. Las plicas sinoviales son cordones de tejido fibroso, de tejido inflamatorio que se produce a través de golpes, de caídas en algunos casos. No hay lesión meniscal, no hay lesión cartilaginosa, pero estos procesos inflamatorios producen la formación de unas bridas, diríamos unos cordones que atraviesan la rodilla en la parte anterior, a veces en la parte posterior, se interponen entre la rótula y el fémur, se interponen entre el cóndilo femoral y el platillo tibial, bloquean la rodilla, dan procesos a veces dolorosos, y en algunos casos, diríamos que en muchos casos, el síndrome meniscal se convierte en que había sido una plica sinovial, es decir, estos cordones fibrosos que se forman en la rodilla por procesos inflamatorios de algunas otras patologías que generalmente son uno de tipo traumáticas por un lado y otro de tipo de artritis reumática también, que produce gran proceso inflamatorio en las articulaciones, y la rodilla no se salva de tener derrames articulares, inflamación, dolor, cuando de por medio y la patología de fondo es un proceso de tipo reumático. Tenemos un mensaje, si lo podemos proyectar para responder la duda de los que nos están viendo, por favor. Bien, buenos días. Una lesión de diáfisis de húmero. Bueno, estamos hablando de una lesión de diáfisis, es decir, estimamos y tratamos de interpretar que la persona que nos ha dado este mensaje bastante corto y escueto nos dice que nos está hablando de una fractura de la parte del cuerpo del húmero que corresponde a los miembros superiores. Me imagino que se debe tratar de ese tipo de patología, fractura de la diáfisis humeral. En algunos casos se puede hacer tratamiento conservador con la aplicación de yeso, dependiendo el tipo de
de fractura, porque nosotros cuando tenemos fracturas analizamos metódicamente y minuciosamente el trazo de fractura, los componentes de fractura, en qué lugar está la fractura, si hay desplazamiento, si no hay desplazamiento, si es una fractura conminuta, es decir, con varios fragmentos, si es una fractura desplazada, si es una fractura transversal, si es una fractura oblicua, si es una fractura espiroidea. Entonces, las fracturas tienen también su clasificación en ese sentido, también tienen la aplicación de los diferentes tratamientos, ya sea conservadores, con tratamientos incruentos, tratamientos funcionales de las fracturas y o tratamientos quirúrgicos, donde a veces colocamos placa, tornillos y algunas veces elementos endomedulares, es decir, que van por el canal medular del hueso, en este caso del húmero. Por eso es que es importante, si nosotros tenemos la oportunidad, por lo menos de analizar una radiografía, que la persona que nos ha escrito nos pueda mandar también por el WhatsApp la imagen radiológica de ese tipo de fractura, y también es importante la edad del paciente. Tenemos otro mensaje. Bien, aquí nos manda, y muchas gracias por el contacto. Vivo en La Paz, una consulta. A mí me duele mi rodilla cuando bajo las gradas o subo las subidas. No puedo andar sola. Atentamente, Olga. Olga, muchísimas gracias por estar con nosotros a través de la pantalla. La patología que usted tiene cuando la persona se queja de tener dolor en la rodilla al bajar o subir pendientes, nos habla de una patología posiblemente de tipo compresiva a nivel de la rótula, donde el cuádriceps que se inserta por encima de la rótula y el tendón rotuliano que se inserta por debajo de la rótula producen, diríamos, la estabilidad en movimiento de la rodilla. Son tres elementos importantes que funcionan sincrónicamente con tracción. El cuádriceps tracciona la rótula para arriba y el tendón rotuliano para abajo, fijando la rótula contra la vertiente femoral, anatómicamente hablando. En ese sentido, esa mecánica, cuando hay exceso de trabajo al subir o bajar gradas, cuando hay exceso de trabajo laboral, en este caso, de estar parada todo el tiempo o caminar grandes distancias, subir y bajar gradas, a veces en los edificios, en algunas oficinas o en algunas casas que tienen muchas gradas y que de repente son oficinas que no tienen la posibilidad de tener un ascensor. Entonces las personas que trabajan en esas dependencias tienen que subir, bajar y hacer un esfuerzo que normalmente pone, diríamos, en ejercicio, es el término vale, al segmento de la rodilla. Entonces la patología que se relaciona con esto que nos ha mencionado la persona que nos ha mandado el mensaje puede estar ligada a un problema de una tendinitis rotuliana, lo que se llama también, a veces se interpreta como síndrome femoropatelar o femororotuliano, síndrome de hiperpresión femororotuliana, condromalacia femororotuliana, donde ya está involucrado el tendón y está involucrada también la carilla articular de la rótula. Tiene varios nombres, por eso es que es importante primero, a través de solamente lo que nos ha mandado como dato de que le duele al subir o bajar gradas, nos hace pensar en una patología de esta naturaleza, pero para nosotros también es importante la semiología, es decir, ver al paciente, tocar dónde le está doliendo, en qué momento, con qué, hay algunas maniobras específicas para determinar esta patología y lógicamente eso lo hacemos a nivel de la consulta y a nivel del examen semiológico. Y también si requerimos, si necesitamos en esta patología, pedimos una radiografía, una ecografía, una resonancia o una tomografía, pero quiero aclarar algo que es importante. Muchas personas van directamente a hacer una ecografía, otras personas van directamente a hacer una resonancia magnética con o sin indicaciones y entonces no vemos nada en esa patología que es de proceso inflamatorio con dolor, síntomas subjetivos que no salen desgraciadamente en los estudios que normalmente a veces las personas y o algunos colegas piden. Entonces, para nosotros el diagnóstico de una patología como ser la tendinitis rotuliana o el famoso síndrome de hiperpresión femororotuliana está ligado al esfuerzo físico, a los antecedentes, si han sido traumáticos directos o indirectos, y al examen semiológico. También es importante recalcar que en este tipo de casos y patologías y así
de la rodilla, siempre es importante primero acudir con el especialista, porque también hay algunos tratamientos que se pueden complementar con la fisioterapia, pero lo ideal es primero ir con el especialista para que, de acuerdo a la valoración semiológica y de acuerdo a lo que veamos en exámenes complementarios, nosotros consideremos si es necesario o no la fisioterapia, y no al revés, no acudir de inicio primero con el fisioterapeuta, porque hay muchas patologías que más bien pueden incrementar y empeorar con la fisioterapia y no vemos resultados con la fisioterapia. Entonces, algunas patologías no ameritan fisioterapia, y es por eso que primero lo ideal es siempre acudir con un traumatólogo ortopedista para el diagnóstico, y si es necesario después de eso recién a la fisioterapia, ¿no? ¿Tenemos otro mensaje? Doctor, buen día. Una consulta para ruptura de meniscos. Una salida es la operación. O sea, me imagino que lo que nos quiere decir, antes que nada, muchas gracias por darnos este mensaje. Dice tal vez una nueva alternativa para una solución de meniscos. Desgraciadamente tenemos que hacer la evaluación exacta de dónde se ha producido la lesión. Decíamos anteriormente, en lo que respecta el aspecto anatómico, tenemos anatómicamente el borde periférico de los meniscos está ligado a una irrigación importante. Si la lesión se ha producido alrededor de esta zona que tiene irrigación, es muy posible que haya una cicatrización correcta, como toda herida, pero hay que darle reposo, posiblemente un reposo absoluto, tal vez con una inmovilización en la rodilla. Para ello hay que estar seguros de que la lesión ha sido de esa naturaleza. La otra alternativa es la sutura meniscal en bordes periféricos donde hay irrigación. Las suturas meniscales en ese segmento donde hay buena irrigación, es muy factible que a través de la sutura también el menisco se pueda salvar, se pueda solucionar la herida meniscal periférica. Ahora, al hacer nosotros la artroscopía o la resonancia magnética, nos acercamos al diagnóstico preciso de saber si la lesión está en una zona cartilaginosa donde no hay irrigación y donde esa lesión va a seguir, va a progresar abriéndose más o lastimando mucho más el menisco milimétricamente. Hay sectores del menisco que son cartílagos que lastimosamente no tienen poder de cicatrización. Entonces, en ese sentido es que el menisco en diferentes zonas tiene buenas posibilidades en cuanto a una sutura meniscal. Y en otras zonas donde hay cartílago, donde no hay irrigación, a veces las suturas también son un poco, yo diría, muy reservadas para determinado tipo de pacientes. Por eso es que las otras alternativas, si es que la persona que nos ha llamado con esta inquietud quería saber aquello, hay esas posibilidades, pero siempre y cuando se pueda evaluar la calidad de la lesión que ha tenido, cómo ha sido la lesión, cuánto tiempo lleva, qué es lo que está sintiendo, si está sintiendo bloqueo en la rodilla, si se le está hinchando frecuentemente la rodilla, si ha habido derrame de sangre dentro de la rodilla, y también complementar todo el diagnóstico semiológico y antecedentes con los estudios respectivos de resonancia magnética. Aprovechando esta duda, podemos seguir con las imágenes. Podemos ver ahí cómo se ven en una lesión del menisco a nivel de la artroscopía. Si pasamos a la siguiente, por favor. Y así es como se ve en una artroscopía la imagen de un menisco roto. Desafortunadamente, en este caso en particular, en esta imagen que vemos, la ruptura es en la parte donde hay más cartílagos, en la parte central, donde probablemente una sutura no sea lo ideal y más bien haya que remodelar ese menisco, ¿no? O sea, es decir, retirar, eliminar a través de instrumental artroscópico esa apertura que hubo, regularizarla para que el resto del menisco siga funcional y no lo tengamos que sacar en su totalidad o hacer algún otro tratamiento más invasivo, ¿no? Entonces, así es como en una artroscopía se puede ver la lesión o ruptura de un menisco, ¿no? Tenemos otro mensaje, me parece. Buenos días, disculpe, jugando Wally me caí sobre mi pierna derecha y me empezó a doler la ingle y luego la rodilla. ¿Qué puede ser? Bien, gracias ante todo por el mensaje.
Una lesión de esa naturaleza puede ser netamente un problema de inserción a nivel de la ingle, puede ser que se ha comprometido también en el momento de la caída la parte de inserción de los aductores, que son los que a veces se lastiman, se inflaman y o se desgarran en este tipo de movimientos que hacen los atletas. Y lo otro, lógicamente, es pensar en que en el momento de la caída la rodilla ha estado inestable, no ha tenido la estabilidad necesaria y posiblemente haya una lesión de tipo meniscal. Hay muchas patologías que se presentan en la rodilla y que de repente son inherentes a partes más distales, como ser la cadera, como el paciente refiere, un dolor en la ingle, que puede ser netamente de origen tendinoso, de una sinovitis de inserción a nivel de la ingle, puede ser un desgarro de los aductores, puede ser un desgarro también de una parte del cuádriceps. Entonces, en la parte muscular puede haber también las dos cosas, lesión muscular de inserción, de inflamación a nivel del tendón, y también puede haber a la vez la lesión que refiere el paciente de dolor en la rodilla. Entonces, tenemos esas dos patologías. Lo más importante, creo yo, que sería la lesión de rodilla y descartar a través de lo que decíamos anteriormente y reiteramos permanentemente. Los antecedentes son importantes, el tiempo de evolución, qué es lo que ha sentido el paciente, el examen semiológico en consultorio y posteriormente hacer los estudios correspondientes para tener un mejor diagnóstico y lógicamente hacer ya el tratamiento más adecuado. Tenemos otro mensaje, adelante por favor. Buen día, doctor. ¿Qué tratamiento para la artrosis en rodilla? Depende mucho del nivel de la artrosis, ¿no? Antes que nada, gracias por la pregunta, pero depende mucho de cuánto sea la artrosis, ¿no? Eso podemos verlo por un lado con la clínica y por otro lado con una radiografía simple de rodilla. Entonces, cuando en la radiografía podemos observar que todavía queda cartílago que fortalecer, entonces en ese caso podemos nosotros utilizar medicamentos complementarios como la condroitin, glucosamín, todos esos que vienen en sobrecito, que es un complemento para fortalecer el cartílago que todavía queda. También hay la opción de las inyecciones con ácido hialurónico, que es un potente lubricante de la rodilla. De por sí existe y todos tenemos ácido hialurónico en la rodilla, pero las infiltraciones es pues ácido hialurónico sintético, que también sirve para lubricar y puede este ácido hialurónico fortalecer el cartílago que hay en la rodilla y le da un tiempo más de vida, ¿no? Puede prolongar un poco más de vida la articulación de la rodilla en sí. Entonces, todos esos son manejos conservadores, además de que siempre hay que tratar de mantener la fuerza en los músculos alrededor de la rodilla para retrasar el desgaste o la artrosis que se conoce, ¿no? Y en los casos en los que no hay cartílago que fortalecer, y casi ya no existe cartílago y se puede observar en las radiografías, por ejemplo, que el hueso está chocando contra el otro hueso y efectivamente ya no hay cartílago y el dolor es muy importante y muy limitante. En esos casos no queda más que otra que recurrir a una cirugía que consiste en el reemplazo articular de los sectores que están lastimados y ya enfermos y desgastados, que se conoce como la prótesis de rodilla, ¿no? Entonces es cambiar esa parte que está enferma del hueso por metal y esto le devuelve la movilidad a la rodilla y más que nada y lo más importante pues que le quita el dolor, ¿no? Entonces esas son las dos alternativas del tratamiento para la artrosis de rodilla dependiendo del grado de artrosis que tengamos, ¿no? Bien, María Fernanda, has terminado, diríamos, la explicación con los grados de artrosis. Es importante aquello porque nosotros tenemos, a través de los grados de la artrosis, tratamientos conservadores. Y como decíamos anteriormente, como decía María Fernanda, la artrosis es el proceso degenerativo de desgaste del cartílago articular, ya sea que está ubicada a nivel de la rótula, si está ubicada a nivel de los cóndilos femorales o a través de los platillos tibiales. Pero también puede haber el desgaste total de estos tres segmentos, la rótula, el fémur y la tibia. En ese sentido es que también a través de lo que tú has dicho en la última frase, los grados de artrosis son importantes para tomar decisiones de tipo
conservadoras por un lado, tratar de frenar el proceso artrósico dándole fortaleza al cartílago que queda, porque cuando ya no hay cartílago, el frote, la superficie tanto del fémur como de la tibia o viceversa y la superficie de rótula contra el fémur, de repente ya el frote es hueso contra hueso, y cuando sucede esto, dependiendo de que ha avanzado muchísimo, entonces lastimosamente todos los medicamentos para conservar, para frenar el proceso artrósico ya no tienen efecto, como ser la glucosamina, el condroitín, el colágeno, plasma, células madre, ácido hialurónico. No hay nada que regenere el cartílago. Eso es lo que tienen que saber las personas, que en muchas tiendas, en muchas farmacias, en muchas propagandas hablan de regenera el cartílago articular. Eso es falso totalmente, ¿sí? Solamente puede haber respuesta del cartílago articular cuando este todavía existe dentro de una articulación. Puede ser la rodilla, la cadera, el tobillo, el hombro, el codo. Entonces nosotros a través de la radiografía podemos analizar, ver bien si las superficies articulares, el espacio articular está conservado, si las superficies articulares son regulares a través de una radiografía, y poder hacer tratamientos conservadores para frenar el proceso artrósico. Entonces al señor o señora que nos ha mandado el mensaje y esa inquietud de saber de la artrosis de rodilla, tenemos que saber en qué etapa, en qué parte está la artrosis, porque no es solamente toda la rodilla, que sí, hay pacientes que tienen afectada toda la rodilla, es decir, la superficie de cóndilos femorales, la superficie de platillo tibial, donde de repente ya no hay ni siquiera meniscos, los meniscos se han pulverizado con el tiempo, se ha desgastado todo el cartílago a nivel de la rótula, del fémur. Entonces ese análisis lo podemos hacer para ver en qué grado está radiológicamente el problema de artrosis. Y la otra parte importantísima es la sintomatología y la disminución de la función de esa articulación. Es decir, el paciente que tiene una artrosis muy severa, de repente tiene mucho dolor, mucha limitación, está imposibilitado de subir, de bajar gradas, salir a pasear, hacer una caminata, y ya prácticamente se convierte no solamente en una patología que afecta al paciente, sino también en una patología que afecta al entorno familiar. Bueno, pues ya llegamos al fin del programa, se nos acabó el tiempo y queremos agradecer mucho a todos los televidentes que nos han estado mandando los mensajes y que todos los sábados nos siguen aquí por Franja Médica en Palenque TV de 10 a 11 de la mañana, ¿no? Entonces, y también muchas gracias al canal por permitirnos llegar hasta sus hogares, no solo en La Paz, sino a nivel nacional. Muy bien, María Fernanda, muchas gracias por tu presencia, gracias a las personas que nos han llamado, que están con estas inquietudes, y nuevamente pues nuestros servicios están disponibles a través de la pantalla. Ustedes tienen ahí la dirección, tienen el teléfono, tienen el celular para poder contactarse con nosotros y ver en la medida de las posibilidades poder hacer algo para solucionar problemas de lo que son, primero, el aparato locomotor por un lado, y en este caso por el tema que hemos elegido, las patologías que se presentan a nivel de la rodilla. Hemos titulado el tema lesiones deportivas y hemos hablado más que todo de la lesión deportiva a nivel del segmento principal y más afectado, que es la rodilla. Posiblemente, y si Dios quiere, estaremos el próximo sábado tal vez mostrando otro segmento articular relacionado con el deporte. Muchísimas gracias, será hasta el próximo sábado.